Muy bien. Nuestra regla número 6, yo creo que es una regla demasiado importante porque aquí nos vamos a jugar aspectos muy trascendentales a nivel, digamos, de la cultura organizacional, y es que nosotros deberíamos tener como una regla de oro disminuir la ansiedad en los escenarios de trabajo. ¿Por qué es importante esto? Entonces resulta que sí, hoy venimos hablando mucho del tema del propósito organizacional. Y yo me voy a referir a esto a las organizaciones que de manera legítima, sincera y genuina están comprometidas con un propósito superior. ¿Listo? Cuando yo tengo ese nivel de conciencia como organización y nos estamos moviendo por construir organizaciones sostenibles en el tiempo, pero movilizados por un propósito superior, resulta que usted necesita que las personas que componen la organización estén en capacidad de vibrar en esa frecuencia, es decir, que estén en capacidad también de disponerse ellos de manera individual a aportar y contribuir desde el propósito. El asunto es que cuando sus escenarios de trabajo generan ansiedad, y voy a hablar de la compensación, cuando yo tengo un 60% de mi compensación amarrada a cumplir unos indicadores de gestión, realmente yo estoy preocupado porque mis básicos y esenciales, digamos, de vida no están resueltos. Y si yo tengo una ansiedad y empiezo a tener, digamos, cosas en donde, por ejemplo, tengo tratos diferenciados, ustedes sabían que está demostrado que las organizaciones donde no hay equidad de género y donde las mujeres no son tratadas equitativamente y les pagan menos que a los hombres, genera en esas mujeres unos niveles de ansiedad que desbordan en unas crisis de salud física y mental que trascienden a su mundo personal y familiar. Entonces yo pregunto, una mujer así, desde el punto de vista humano, estará en capacidad de pararse a reconocerse de su talento, de sus virtudes, de su propósito individual y va a ser capaz de pararse desde ahí a servir al interior de la organización? Difícilmente, difícilmente. Entonces, todo aquello que genera ansiedad, necesito empezar a quitarlo del tema. ¿Por qué es importante la evaluación del desempeño? Porque pues estamos diciendo, yo digo, a ver, hay gente que me dice, Julián, es que yo tengo que montar un esquema de pago variable muy agresivo porque es que necesito que la gente se alinee a los resultados y se motive para el logro. Necesitamos construir una cultura de alto desempeño. Y digo, pero pues no es la única manera, ¿sí? Hay organizaciones donde a las fuerzas de ventas, por ejemplo, les pagan 100% garantizado. O sea, no tienen esquemas de remuneración variable. Y en algunos de esos negocios que conozco, son organizaciones en donde todo el tiempo están creciendo, son líderes en su sector, tienen los equipos bien remunerados, cuidan el cliente, generan el valor, están comprometidos con la propuesta de valor, la gente no está preocupada por ver cómo le hace la vuelta a la compensación, ¿no? Entonces aquí se nos viene un reto fundamental en los próximos años y es que si queremos tener negocios sostenibles, claramente tenemos que empezar a hacer que esos negocios y sobre todo negocios que crezcan, necesitamos empezar a tener negocios cada vez más comprometidos con un propósito superior. Para que ese propósito superior se dé, tú vas a necesitar que la gente que trabaja contigo, independientemente del modelo de contratación, sea gente que realmente esté comprometida. Y desde ahí necesitamos que esa gente, su nivel de ansiedad desde el punto de vista económico no esté sobre la mesa. Porque si hay ansiedad en la plata, desde el instinto va a llevar a que la persona en su instinto de supervivencia, de garantizar una cobertura de gastos, desde ahí se van a activar todos sus comportamientos. Entonces yo digo, cosas que no deberían pasar, por ejemplo, en este caso. Tener un cargo de nivel directivo, estoy hablando de niveles de gerentes generales, segundos niveles o terceros niveles. Tener cargos de nivel directivo asociados a remuneraciones variables de corto plazo, pues la verdad me parece perverso. Porque entonces usted arriba quiere que esa gente se asegure de la planeación estratégica, quiere que tomen decisiones pensando en el largo plazo de la compañía, pero usted les paga por cómo van las ventas del mes. Entonces yo le digo, ¿usted qué cree que a la hora de tomar una decisión va a primar? Y además cuando me dicen, no, es que aquí el 70% del ingreso es variable, porque conozco, digo, vea, ¿eso funciona? Sí. ¿Hay gente que trabaja así? Sí. La reflexión de fondo que usted tiene que hacerse es, esas personas, ¿desde dónde están motivadas para actuar? Porque si es desde el punto de vista más instintivo de garantizar una supervivencia, de simplemente el logro por el logro, y eso es lo que los nutre y los alimenta, garantice de alguna manera que usted va a tener que poner unos sistemas de control los berracos,
para asegurar que todo eso otro que usted está diseñando arriba, desde el propósito, desde la estrategia, se cumpla. Y desde el punto de vista del sentido del trabajo, miren, yo creo que la primera tarea que tenemos que aprender a hacer las organizaciones es a valorar realmente lo que los cargos valen para nosotros, ¿cierto? Hay gente que me dice, Julián, pero es que un cargo de eso en la calle hay gente que me lo hace por tanto. Yo digo, pero ¿cuál es el valor que tiene para ti? ¿Sí? Si tú aprendes a valorar eso, primero que todo, y eso al final está metido en un negocio que es rentable, pues porque esa es la primera responsabilidad del dueño, ¿cierto? Que tengamos un negocio que sea rentable. Si yo tengo ahí claramente identificado. Y si tengo la gente con la capacidad y la disposición y desde el de desempeño, yo voy monitoreando que eso pase, la pregunta es, ¿qué tanto necesitas esos modelos de pago variable tan agresivos? Y esos modelos de pago variable donde estás comprometiendo la, digamos, satisfacer las necesidades básicas del ser humano que está en ese cargo. Entonces yo creo que aquí, a nivel general, pero pues aquí pues les estoy poniendo los ejemplos a nivel del tema de compensación. Hay que evitar este tipo de escenarios. Hay que trabajar por limpiar la organización de todas esas prácticas y políticas que generan ansiedad en la gente. Tienes que ser muy fuerte en el liderazgo, tienes que ser muy fuerte en la evaluación de desempeño, tienes que ser muy fuerte en darle claridad a la gente de qué se espera de ellos. Pero no podemos seguir jugando a un tema donde, miren, ya les digo, ya en el 20 y pico de años trabajando en esta vaina. He hecho modelos de compensación variable de todos. He montado esquemas agresivos, no agresivos, de todos, ¿sí? Pero pues yo creo que la vida lo va llevando a uno también a ir comprendiendo cosas. Y para el escenario que estamos viviendo ahora, sobre todo en ese tipo de organizaciones que están entrando a mercados donde quieren tener unos crecimientos más exponenciales, donde quieren consolidar una, digamos, una organización muy movida por un propósito superior, yo sí siento que ahí hay que replantearse mucho de estos temas. Entonces mi invitación como regla de oro general es que vamos a tener que hacer una campaña por cómo eliminamos la ansiedad dentro de la organización y sobre todo en los esquemas de compensación. ¿Por qué el énfasis ahí? Pues porque es que yo digo, miren, o por lo menos yo lo veo así, posiblemente no todos lo vean así, pero yo digo, vea, ¿qué demuestra? O sea, ¿qué define la relación entre dar y recibir de una manera más clara en una compañía con un empleado? Digo, en la plata hay un componente muy importante. Repito, hay otras cosas que pueden que ser ahí, pero si esto no está bien, ahí nos desbalanceamos. Entonces yo digo, si hay una contribución, pues deberíamos aprender a remunerarla. Si hay una contribución esperada de un cargo, deberíamos pagar por eso. Pero yo digo, usted debería asegurarme que también se está cerciorando de que está recibiendo aquello por lo que está pagando. Y ahí es donde yo creo que el truco no está en la plata. El dinero debería estar ahí, pero yo debería estar habilitando otras cosas en una gran capacidad de evaluar y medir y de desarrollar gente a partir del desempeño y en unos líderes comprometidos con eso. Pero con seguridad, si empezamos a quitarle la responsabilidad a la compensación, porque es que la compensación a veces queremos que nos resuelva una cantidad de falencias administrativas. Entonces, tiene unos líderes perversos, usted está súper atrasado en temas de evaluación de desempeño, entonces, claro, eso es como música para sus oídos, que la compensación le resuelva las cosas. Entonces yo digo, ¿hasta cuándo le vamos a transferir las deficiencias administrativas de las organizaciones a los modelos de compensación? Y ojo, porque eso es lo que genera esta ansiedad. Y esta ansiedad es lo que está impidiendo que la gente se conecte cada vez más desde el sentido del trabajo. Y por eso es que a veces las personas sienten que si quisieran cumplir con su propósito, mejor lo hacen en otro lugar. Y eso pues al final creo que es supremamente triste porque yo soy un convencido de que las organizaciones nos merecemos existir, es porque a través de las organizaciones tenemos la oportunidad de hacer que la gente crezca, de que expanda sus capacidades de servicio y sobre todo que cumplan también con su propósito, con una virtud muy grande. Y es que yo digo, ¿qué diferencia entre cumplir mi propósito si me fui a hacer un emprendimiento o tengo un negocito, una micronegocio en el barrio, cuando yo tenía de pronto la posibilidad, gracias a una organización, de que ese mismo propósito impactara a más seres humanos? Pero el asunto es que eso no va a pasar simplemente porque la gente lo entienda. Eso va a pasar porque construyamos escenarios laborales que promuevan eso. Y aquí hay un capítulo supremamente importante. Y si no, pues díganme, en el año de la pandemia o en el arranque, que fue más crítico, ¿cómo les fue? Con toda esa gente valiosa que ustedes tenían en las organizaciones
pero que dependían un 70% de unos resultados que no podían gestionar. ¿Cómo les fue? Seguramente algunos no se fueron pues porque no había forma de conseguir, pero yo sí quiero que me correlacionen la rotación no deseada que han tenido en estos meses con esos factores que vinieron de allá atrás. Pero entonces para mí, regla número 6, disminuir la ansiedad. Y esto es una prioridad estratégica en todos los procesos de gestión del talento.